Bienvenidos, mi nombre es Raúl, y esto es Historias Absurdas. Hoy les traemos una nueva historia, para que pongan a volar su imaginación. En el remoto pueblo de Bahía Insólita, un rincón olvidado entre montañas y océano, la vida parecía inmutable. Sus habitantes vivían en la rutina, y los días transcurrían entre el sonido de las olas rompiendo en el acantilado y las campanas de la iglesia anunciando el mediodía. Pero un extraño suceso quebró aquella tranquilidad. Los frijoles negros que vendía doña Rosalía en el mercado comenzaron a susurrar. Doña Rosalía era una mujer de cabellos grises y rostro curtido por los años. Su puesto, lleno de especias, legumbres y verduras, era el corazón del mercado local. Nadie recordaba desde cuándo estaba allí, pero todos confiaban en ella. Por eso, cuando los rumores de los frijoles comenzaron a extenderse, muchos lo tomaron como una broma absurda. El primero en escuchar los susurros fue Jacinto, el carnicero. Según él, mientras cocinaba un guiso, un frijol saltó de la olla y susurró: «Sabemos lo de la vaca». La frase era incomprensible para los demás, pero Jacinto palideció. Desde ese día, evitaba hablar con cualquiera y cerró su carnicería. Luego fue Marta, la maestra de la escuela, quien afirmó haber escuchado a los frijoles decir: «¿Por qué robaste el examen de química?». Marta se ausentó del colegio y no volvió a salir de su casa. La gente empezó a preocuparse, pero el miedo no los detuvo. Algunos, intrigados, comenzaron a comprar los frijoles de doña Rosalía, esperando oír sus propios secretos. Rodolfo era uno de esos curiosos. Había regresado a Bahía Insólita después de una década de fracasos en la ciudad. Había soñado con ser un escritor famoso, pero solo logró escribir una novela que nadie quiso publicar. Su regreso al pueblo no fue triunfal, sino marcado por el desaliento y la paranoia. La historia de los frijoles susurrantes le pareció absurda al principio, pero también irresistible. Compró una bolsa y se llevó los frijoles a su cabaña junto al acantilado. Aquella noche, sentado frente a la chimenea, escuchó el primer susurro. Fue apenas un murmullo, pero lo suficiente para helarle la sangre. Mediocre. Trató de ignorarlo, pensando que era su imaginación. Sin embargo, los frijoles no se detuvieron. Durante la noche, mientras Rodolfo intentaba dormir, los susurros se intensificaron. Hablaron de su novela, de sus fracasos, de los sacrificios que había hecho para perseguir un sueño que nunca alcanzó. Lo peor fue cuando mencionaron a Ana. Ana había sido el amor de su vida, la mujer que lo apoyó incondicionalmente hasta que él decidió dejarla atrás, convencido de que el éxito requería renunciar a todo. Los frijoles le susurraron cosas que Ana jamás le dijo, como si supieran más de ella que él mismo. «Está esperando, Rodolfo. Aún te ama». A partir de esa noche, Rodolfo comenzó a obsesionarse con los frijoles. Colocó grabadoras en la cocina para registrar sus palabras, pero las cintas solo captaban ruidos ininteligibles. Sin embargo, cuando él escuchaba directamente, los frijoles le hablaban con claridad. Una madrugada, los encontró fuera de la bolsa, alineados en el suelo formando la palabra: «Reencuéntrala». Rodolfo entendió el mensaje. Al día siguiente, buscó a Ana. La encontró en una casa modesta al otro lado del pueblo, donde vivía con su gato y una pequeña biblioteca. Ana no parecía sorprendida de verlo. Lo dejó entrar, aunque con cierta reserva. Rodolfo, nervioso, le contó lo que había pasado con los frijoles, esperando que ella lo tomara por loco. Para su sorpresa, Ana no se rió. En lugar de eso, le mostró una bolsa de frijoles negros que tenía en su cocina. «A mí también me hablan», confesó. «Me dicen que te ayude, que estás perdido». Los dos decidieron ir juntos al mercado y confrontar a doña Rosalía. Cuando llegaron, la anciana los recibió con una sonrisa tranquila, como si los estuviera esperando. Antes de que pudieran decir nada, ella habló. «Los frijoles no hablan por sí solos, solo reflejan lo que ustedes llevan dentro. Si escuchan algo, es porque siempre estuvo ahí». Ana quedó pensativa, pero Rodolfo se enfureció.
Acusó a la anciana de manipularlos, de jugar con sus mentes. Rosalía no respondió, simplemente volvió a ordenar su puesto como si nada hubiera pasado. Esa noche, Rodolfo decidió destruir los frijoles. Encendió un fuego en la chimenea y arrojó los granos uno por uno. Mientras el humo se elevaba, comenzó a notar algo extraño. El humo no se dispersaba. En su lugar, tomó forma. Primero era una figura indefinida, pero pronto se convirtió en un rostro. El suyo, aunque distorsionado y sonriente de una manera grotesca. La figura habló con una voz grave y profunda. «Quemarnos no te salvará. Solo estás alargando lo inevitable. Nosotros somos tú». Rodolfo trató de apagar el fuego, pero era demasiado tarde. La cabaña se llenó de humo, y él cayó al suelo, tosiendo y temblando. Cuando recuperó la conciencia, estaba solo. Los frijoles habían desaparecido, pero en el suelo quedaban marcas de ceniza que formaban una palabra inquietante: reinicio. Ana fue a buscar a Rodolfo al día siguiente, preocupada por no recibir noticias de él. Encontró la cabaña vacía, con las puertas abiertas de par en par. En el suelo, junto a las marcas de ceniza, había cientos de frijoles negros perfectamente alineados. Nadie volvió a ver a Rodolfo, y los frijoles dejaron de hablar en el pueblo. Sin embargo, la calma no regresó. Los habitantes de Bahía Insólita comenzaron a tener sueños extraños. En ellos eran observados por cientos de ojos negros y brillantes, como los frijoles de doña Rosalía. Algunos decían que, al despertar, podían oír susurros en el viento que les revelaban secretos que ni ellos mismos recordaban. Doña Rosalía seguía atendiendo su puesto, pero su mirada era diferente, más intensa, como si supiera algo que nadie más comprendía. La historia de los frijoles susurrantes se convirtió en una leyenda, un relato que los habitantes contaban a los visitantes para asustarlos, aunque en el fondo todos sabían que no era solo un cuento. Porque en las noches más silenciosas, si se escuchaba con atención, todavía era posible oír un leve susurro entre las hojas de los árboles. Reinicio, reinicio, reinicio. Y así hemos llegado al final de esta historia. No olvides suscribirte. Nos vemos en el próximo video.